Dale gracias al Señor en esta noche. Vete buscando el viejo. Y bueno, que sea lo que el Señor quiera. De verdad que el Señor es bueno y como yo decía, me ha ayudado mucho con este libro a recapacitar sobre mis pensamientos y a estar pues allí pendiente de dónde vuelan nuestros pensamientos, porque de allí son nuestras actitudes. Entonces vamos a estar orando en esta noche para que el Señor nos ayude y nos dé mucha luz. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por las hermanas que a pesar del tiempo, Señor, de su cansancio, Señor, podemos estar aquí, Señor, por el querer escuchar tu voz, querer, Señor, ser guiadas por tu Espíritu. Sabes cuánta necesidad tenemos de ti, Señor, por eso estamos aquí, Señor Jesús, porque queremos que nos enseñes, Señor. Pedimos que tu Espíritu sea utilizando mi boca, Señor, y lo que yo he capturado de esta literatura, Señor, para transmitirlo a mis hermanas, y puedan ser para ellas herramientas de vida, Señor, que en el momento adecuado puedan venir a su corazón y darles la victoria, Señor, sobre las batallas que se libran a diario. Yo te doy gracias por todo lo que me has ayudado, Señor, por la luz que has traído a mi vida a través de literatura cristiana, a través de la lectura principalmente de tu palabra, a través de la música, a través de la adoración, a través del orar y leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabías el tiempo que íbamos a vivir y las condiciones con las que íbamos a luchar, Señor, y nos has dado todas las armas, Señor, para vencer. Por eso una vez más, Señor, estoy agradecida de ti, de ese gran amor, Señor, y de esa fidelidad tuya hacia tus hijos. Ayúdanos, Señor, y danos luz para empujar, Señor, y empeñar estas almas, Señor, en contra del enemigo, Padre, y no en contra de las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carmela, ¿te parece un niño chiquito de clase? ¿Te quieres escapar? ¿Te quieres jubilar? No. Bueno, vamos a estar viendo un poquito, como les hablé, este libro yo lo estuve compartiendo con un grupo y de verdad que lo disfrutamos mucho. Lo leíamos en grupo, lamentablemente no lo pude seguir leyendo porque el Señor no lo permitió, pero a mí me habló mucho a mi vida, me ha servido, lo he practicado. En muchas partes todavía me falta seguir practicando y bueno, por eso lo quería compartir con las hermanas. Lo tenía desde hace tiempo pendiente de compartirlo y veo que el Señor lo permitió y es el momento pues preciso, porque hasta por uno el Señor pasó, ¿verdad? Por una ciudad. Así sea a una persona que este libro le hable aquí en esta noche y le hable todo este tiempo, y sea una persona que salga victoriosa, hasta por uno, que aprenda a cómo descubrir las trampas del enemigo, cómo el enemigo tiene trampas que nos tiende a diario para poder defendernos del maligno, y cómo trabaja eso, cómo opera eso dentro de nosotros. Entonces, bueno, vamos a estar pasando la primera lámina que habíamos visto la semana pasada. Ajá, el campo de batalla es la mente. Muy bien. ¿Cómo dice Proverbio 23:7? Ese proverbio dice que como tú piensas dentro de ti, así eres tú. Tal es su pensamiento, tal es el hombre. Imagínense usted. Tal es tu pensamiento, tal eres tú. Como tú piensas, eres. Hay un sabio, un pensador, que dice, pienso, luego existo. Porque todas las cosas pasan primero por la mente, pasan primero por nuestro cerebro. Entonces, las formas de actuar, la existencia que nosotros mostramos ante los demás, lo que nosotros proyectamos hacia afuera, proviene de lo de adentro. Por eso que el Señor, que es el más importante y el único importante realmente, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y eso es verdad. De lo que tú estás lleno, tú hablas. Tú expresas lo que tú tienes por dentro. Entonces, eso es una cosa que es muy buena para meditar y pensar. ¿Qué yo estoy expresando a los demás? Cuando las personas me dicen, ay, pero tú sí estás rara, ay, porque tú tienes esa cara. ¿Verdad? Que a veces personas que se nos acercan es porque estamos expresando lo que llevamos por dentro. Frustración. A veces podemos ocultar por un tiempo, ponernos una máscara, pero lo expresamos en otras cosas, a veces en palabras amargas,
en descontento, en groserías, en actitudes, o pagándola con el que menos tiene culpas, ¿verdad? A veces los padres también tienen situaciones fuertes y quien revienta la situación o por donde revienta el problema es por el niño, por lo que tiene más cercano, o por un empleado. El empleado pagó la taza de caldo, él se peleó con la mujer o la mujer se peleó con el marido, es la dueña del negocio y cuando llegó, quien paga es la persona que está allí haciendo su labor tranquilito. Entonces, bueno, el ser humano en general le sucede esto, pero nosotros como cristianos, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Porque cómo el Señor quiere que nosotros descubramos en su palabra toda esta verdad y cómo poder defendernos de estos pensamientos y cómo cambiar estos pensamientos negativos por su palabra, que es realmente la que nos va a transformar. Sigamos. Cada ser humano es según lo que hay en su corazón. Esta es otra manera de decir el mismo versículo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal como el hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Quiere decir que si yo tengo pensamientos de Dios, ¿a quién me parezco? Bueno, al Señor, ¿verdad? Pero si mis pensamientos son de soberbia, son de rencor, son de crítica, son de enojo, son de regaño, son de siempre pensar mal de los demás. Fulano no vino porque me dejó embarcado. Fulano porque me tiene rabia. ¿De dónde provienen esos pensamientos? ¿Ah? No provienen, ¿verdad?, del Señor. Provienen de las cosas que el enemigo ha venido sembrando en nosotros desde mucho tiempo atrás. Entonces, vamos a seguir adelante. La mente es líder de todos los actos. O sea, ¿dónde se produce todo esto? ¿Qué es como que dice el punto central de todo este hablar que tenemos, de todas estas charlas que estamos teniendo, compartir este libro? Es que todo se produce en la mente. La mente es tu corazón, es el corazón espiritual que Dios quiere. En la mente está tu emoción, tu voluntad y tu pensamiento. En la mente se producen las emociones, en la mente es la que ordena todo el cuerpo para que funcione. Están las órdenes, está el lenguaje, está todo. En la mente está todo. Cuando a una persona se le muere el cerebro, ¿qué pasa? Queda solamente respirando. En vida vegetal. ¿Por qué? ¿Dónde está el que le ordenaba al cuerpo que caminara? Está dormido, está muerto. Su cerebro está muerto su cuerpo. Hay personas que le dan accidentes cerebrovasculares. ¿Y qué pasa? Se le mueren algunos nervios. ¿Dónde estaban esos nervios? En el cerebro. Y por lo tanto no dan las órdenes para que funcione ese órgano. Entonces empieza el cuerpo a caer en crisis y se muere. Entonces imagínense usted la importancia de que este corazón o esta mente esté llena y saturada del Señor. Porque el enemigo sabe que donde él puede interferir contigo es en la mente, a través de los dardos envenenados y a través de muchas cosas que quedaron como secuelas de nuestra infancia o de nuestra adultez o de nuestra vida y donde Él en algún momento nos ató. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos descubrir en el Espíritu y a través de su palabra ser limpios y liberados de todas estas ataduras. Si nosotros estamos atados, realmente nosotros necesitamos anhelar ser libres para el Señor, libres absolutamente, porque el Señor dijo que nosotros conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Entonces, seguimos adelante. Si nosotros queremos gozar de vida y paz, necesitamos ocuparnos ¿de qué? De las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces la gente dice, ay, es que esto no es vida, yo quisiera una vida diferente, yo quisiera la paz. Bueno, ¿tú quieres vida y paz? Tienes que trabajar laboriosamente en volverte a tu espíritu, al Espíritu de Dios que está en tu espíritu. Interiormente, volverte al Señor.
Si nosotros no buscamos al Espíritu, si nosotros no buscamos esa comunión con Dios, si nosotros no amamos andar en el Espíritu, no vamos a disfrutar vida y paz, porque eso solamente se disfruta en el Espíritu. Porque no podemos esperar que las condiciones de afuera estén perfectas para yo sentir vida y paz. Se pasan los años. Vas a esperar los años esperando que todo el mundo esté en paz para tú estés en paz, o que tu paz dependa de una persona, de una situación y de una circunstancia. No puede ser. Nuestra paz es Dios. Nuestra paz es el Espíritu Santo. Nuestra paz es la comunión con el Espíritu. Pero si yo me ocupo, fíjese usted lo que dice la palabra en Romano, si me ocupo de la carne, de las cosas terrenales solamente, y pongo mis esperanzas y el esperar mi paz en esas cosas, estoy muerta en vida. Entonces, por eso vemos muchas personas que, aunque tienen una estabilidad económica, aunque están llenos de salud, tú dices, pero ¿de qué se queja esta persona? ¿Verdad? ¿De qué se quejan? Eso no, lo que le falta es sarna para rascarse, decimos por allá en Venezuela. Entonces imagínate tú cómo las personas estamos o están en esa condición de muerte porque se ocupan de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos el privilegio de poder ocuparnos del Espíritu. El Señor nos ha llamado a su cuerpo. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros. Pero este trabajo nosotros tenemos que abrir el corazón y la mente para que el Señor trabaje. Si no, Dios no puede hacer nada, Él no va a hacer nada forzado. El Señor, mientras tú más rápido le abras el corazón, acuérdate que el corazón está aquí, le abras tu mente al Señor y pueda ser renovado por su palabra, más rápido van a llegar todas estas bendiciones a tu vida, esta paz, esta verdadera vida. Pero si nosotros creemos que todavía tenemos fuerzas y esperanzas, no, yo voy a agarrar esta por aquí. Es esto lo que me va a dar vida y paz. Es esto lo que me va a dar tranquilidad. Si yo consigo un buen trabajo, si me compro una casa, mira, te compras la casa. Porque usted cree que la gente a veces se llena de tantas cosas y de vanidades. Ay, yo quiero un negocio. El Señor le da el negocio y dice, yo quiero otro más. Ya entonces se van envolviendo más y la telaraña se va enmarañando. Digo yo, de las personas del mundo. Y luego que tienen otro negocio, se meten en más deudas. Porque cuando tenían un sueldo mínimo, vivían en su alquiler, pagaban sus necesidades y quizás dormían más tranquilos que ahora que tienen un negocio que les devenga bastante dinero, pero se metieron en otro. Pero eso me devenga más dinero, pero yo busco más gasto y me involucro en una vida, ¿verdad? Donde igualito como cuando estaba con mi sueldo mínimo, me medio alcanzaba para vivir. Si tengo bastante y yo no logro ver que mi paz es Dios y que realmente en Él es que yo encuentro el descanso, esa es mi verdadera satisfacción, nada me va a satisfacer. Si tiene una esposa, la mando a operar. Le opera por aquí, le opera por allá. Si es catina la pone negra, si es negra la pone rubia, si es gorda la pone flaca, si es planchada le pone para adelante, si es planchada por aquí le pone para atrás. Y después se cansa de ella y busca otra, todo lo contrario. Y después cuando llega viejo dijo, ojalá yo nunca hubiese dejado la primera. Y entonces vemos que es un continuo. Estoy hablando de cosas de la vida cotidiana que no se satisface el ser humano. ¿Por qué? Porque su vista estaba en las cosas de la carne, porque no gozan de la vida y de la paz. Y la sabiduría, en este caso, está en encontrarla temprano. Cuando tú empiezas a disfrutar de la paz de Dios, desde temprano, desde ya, no tienes que esperar tener tantas cosas para tener paz. Porque la paz es una persona que vive dentro de nosotros. Solamente tenemos que aprender a experimentarla, a experimentar esa vida de paz, porque la paz está dentro de nosotros. Vamos a proseguir. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Entonces, nosotros necesitamos renovar la mente por medio de la transformación de la palabra en nosotros, la transformación de la mente. El único que puede transformar la mente es Dios.
el único que puede cambiarte de una idea que te haya perseguido toda la vida y por la cual hayas venido actuando de una manera perseverante en determinadas áreas de tu vida y eso te causa molestia, eso te ha traído problemas de personalidad, te ha traído problemas en el trabajo. La única manera es renovando la mente. Fíjate que hablar de una renovación, de cambiar este repuesto por esto que sirve ahora. Si un carro se le daña una pieza, nosotros no somos carros, pero es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Renovarle la empacadura. Siempre yo estoy escuchando a José, ¿no? Yo no sé qué es eso. Que si la empacadura, que si hay que cambiar el aceite, que si no sé qué cosa. Porque hay que renovar, pero en este caso hay que desechar, botar lo que no nos ha servido. El enemigo nos vende muchas cosas, como vida y como paz. Usted ve esas propagandas en el televisor, están llenas, hasta las de los teléfonos. Larga vida y no sé qué cosa, y te quieres comunicar, comunícate con todo el mundo, ya no estás lejos, ahora estás cerca. Todo es una cosa que maravilla, los colores, las mujeres siempre salen así, y salen bonitas, y tú dices, ay sí, es capaz que yo compre el teléfono y los dientes me brillen de esa manera. Porque al final, en el fondo, las propagandas son esas. Me voy a ver así como esa chica, me voy a ver así como esa persona con ese carro. Y resulta que hay personas que se meten en eso para tener una situación de, sí, una fantasía, una ilusión, vana ilusión, que no quiere decir que tú no disfrutes una cosa u otra, pero no es lo verdadero, no es la sustancia que Dios quiere que nosotros hoy estemos claros y no seamos engañados por el enemigo de cualquier manera, sino que no nos amoldemos. Porque ¿qué pasa? Es como que si nosotros fuéramos un poco de una masa, como dice el Señor, de barro, una arcilla. Pero el Señor quiere, como el alfarero, forjarnos a su imagen, pero no quiere que tú agarres la forma del enemigo, ni la forma que el mundo te quiera dar. Nosotros tenemos que ser distintos, pero ser distintos porque tenemos vida, paz y gozo, todo ese fruto del Espíritu que tenemos dentro de nosotros. Y eso se muestra en la vida. Eso, si esas son mis ideas, si esos son mis pensamientos, porque los he cambiado por los pensamientos negativos que el enemigo ha querido sembrar en mi vida, de hecho que lo voy a producir. Soy un barro en las manos del Señor y voy a proyectar la imagen del que me creó, así como en el principio. Dice que el Señor formó a Adán del polvo de la tierra, ¿verdad? Y le dio forma con sus manos maravillosas y sopló en su nariz aliento de vida. Lo formó como Él, lo conformó a su imagen y semejanza. De esto que está hablando aquí este versículo, la forma que el mundo te quiere dar es una forma. Si el Señor lo hizo a imagen y semejanza de, a imagen y semejanza de quién quiere hacer el mundo a las personas. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, el usurpador. Él es un usurpador e imitador de todo lo que Dios hace. Entonces, si el Señor hizo a Adán a su forma y a su imagen y quiere a nosotros moldearnos conforme a la imagen y semejanza de Él, del Hijo, como dice la palabra, Satanás también quiere formar hijitos conforme a su semejanza y su imagen. Entonces les brinda todas aquellas cosas y la gente, las ideas, los pensamientos que producen son de este tipo. Y sus valores están conforme a los valores del mundo. El Señor lo dijo, en este siglo malo, a nosotros lo bueno lo vamos a llamar malo y lo malo bueno. Si tú ves un joven que se comporta decentemente, sus compañeros la ven ridícula y la ridiculizan delante de los demás. Pero si la persona tiene sus pensamientos renovados, sabe que los ridículos son nosotros, o los que no conocen a Dios, perdón, son las demás personas. Pero nosotros no somos ridículos, simplemente y grandemente somos distintos, tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros, el ADN de Dios. Y tenemos los principios y las ideas del Señor aquí, renovando constantemente nuestra mente. Y quienes están equivocados son ellos. Sus valores, realmente, cuando nosotros estamos bien plantados, hermanos, en las ideas y en los pensamientos del Señor, lo que nos diga el mundo, más o menos nos causa tristeza y dolor. Porque vemos cómo van por un despeñadero, van por un camino
que los lleva directamente al infierno y no los lleva ni a disfrutar una vida realmente llena de paz en esta y mucho menos en la otra, que es eterna. Entonces, por eso es importante renovar el pensamiento. ¿Seguimos? Esto es un resumen. Mente negativa, vida negativa. ¿Verdad? La mente nos traiciona por causa de no haberla renovado. ¿Qué pasa? Si nosotros conocemos al Señor Jesús y lo conocemos, pero nosotros traemos cosas que nos dañaron voluntaria e involuntariamente, consciente e inconscientemente en nuestra vida pasada, la mente nos engaña. Nos dice, no, esa es tu forma de ser, o siempre has actuado así, o tú te recoges así, te escondes porque tú eres tímida. O a ti no te gusta arriesgarte y siempre te botan de los trabajos porque la gente no te comprende a ti. A ti nadie te comprende. A ti todo el mundo te pega en la escuela. De chiquita me pegan en la escuela. Después me jalan los moños en el liceo. Y ahora mi marido también me pega. Y voy para la iglesia y los hermanos también me quieren pegar. Y nosotros creemos que son cosas naturales. Satanás nos engaña. Dice que cuando nosotros no permitimos, o la mente no ha sido transformada, porque el Señor nos llama y nos regala su salvación. El Señor, nosotros lo reconocemos, Señor, yo te acepto, yo creo que tú moriste en la cruz, pero después nosotros tenemos que seguir al Señor. El Señor dice que le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Si alguno, Él se lo dijo a los discípulos, Él no se lo dijo al mundo, Él se lo dijo a sus discípulos. Es como que si yo estuviera aquí y le dijera a ustedes, un ejemplo, que yo fuera su maestro y ustedes fueran los alumnos. Yo le digo, si alguna quiere venir y hacer lo mismo que yo hago, no solamente tienen que asistir a esta clase, sino que tienen que agarrar, venir conmigo, tomar la cruz cada día y seguirme. Ya eso es otro proceso en la vida del cristiano. Y tomar la cruz y seguir al Señor es un avance en nuestra vida espiritual. Es dejarnos ser transformados. Entonces de nosotros se tiene que quitar esa palabra tan desagradable que a veces nosotros nos escuchamos, de decir yo soy así, como que dice, y si no la decimos la pensamos. Yo soy así, pues que se aguante. A mí se me sale mi mal carácter, sí. No, la gente no tiene por qué aguantarse sus malcriadeces. Nosotros somos personas del reino y nosotros tenemos que aprender a ponernos en el lugar de las demás personas. Nosotros tenemos que aprender a pensar con un pensamiento amplio, de reconocer por qué tal persona no pudo hacer esto, lo hizo, y no decir, porque Satanás ataca la mente, lo hizo por maldad, no te quieren, no te reciben. Eso es lo que el enemigo les dice a los hermanos. ¿Y qué hacen? Viven en muerte, viven en lamentaciones, viven no permite que avancen. Entonces a veces pobrecito él, no, ningún pobrecito. Pobrecito es el enemigo que está descubierto en esta noche. Yo tengo que identificar, porque la importancia de este tema es identificar y reconocer dónde te ataca el enemigo y qué ideas está produciendo tu mente que te están siendo nocivas para el progreso de tu vida espiritual. Entonces, seguimos adelante. Necesitas pensar lo que estás pensando. Esto es una práctica diaria, cada minuto, porque los pensamientos vuelan, nosotros vivimos pensando. Pero cuando tú piensas en lo que estás pensando, mira, yo empecé de verdad, y es una maravilla. Es un ejercicio magnífico. Y es impresionante cómo te vas a dar cuenta dónde iba tu mente, camino y rumbo para allá, cuando lo agarraste. Y dije, ¡epa! ¿Para dónde vas tú? Sí, hermana. A veces alguien le hace algo a uno, una situación, y uno empieza, chiqui. Pero oye, el Señor me regaló esta literatura tan preciosa y de verdad me habló allí. Y pude, ¿verdad?, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, como dice la palabra, cambiarlo por la palabra.
Y no dejar que eso me envenene, porque entonces empiezo a pensar y me arde el estómago, y se me abre un boquete en la puerta del estómago, y me nervio, y me da taquicardia, y me quiero desmayar. Y ay, que estoy enferma, dame la pastilla, dame un guarapo de limón. No, ¿qué guarapo de limón? El guarapo de limón se llama pensar lo que estoy pensando, ir a la raíz del asunto, concientizar mi pensamiento, si está en la carne, si está en el espíritu, y cambiarlo por la palabra. De eso se trata. Allí es donde nuestra mente puede ir siendo renovada, pero esto es un ejercicio que lleva un proceso. Vamos a seguir adelante. Bueno, pasa atrás un momentito. Eso está bueno. Muchos problemas tienen sus raíces en patrones de pensamiento que gobiernan su mente y sus vidas. Yo le explicaba que era un patrón. Un patrón es uno que manda. Un patrón es uno que manda. ¿Qué pensamientos mandan en tu mente? ¿Cuáles son los que están gobernando tu mente y tu vida? Muchos problemas de los que tú tienes ahorita, muchos problemas de los que yo quizás pueda tener ahora, pueden tener seguramente su raíz en patrones de pensamiento. Un ejemplo, por ejemplo, una persona que, como decía hace rato, siempre dice que en todas partes lo maltratan. Ay, a mí, ay, sí, que yo no sé qué. Mira, yo fui para allá y me trataron mal. Y entonces, siempre yo estoy escuchando, a veces me pasa con personas. Y mire, yo fui para y esa gente me correteó. Y yo fui para no sé qué cosa y me trataron mal. Y no sé qué cosa y me trataron mal. O sea, no hay una parte donde a ti tú dices, bueno, un día me trataron mal, pero otro día no me trataron mal. Otro día me recibieron bien, aquí pude echar raíces y echar adelante, ¿no? Sino que siempre es una majadera que tienen encima, como que lo acoginan. Es algo realmente que tuvo que haber pasado, un patrón de pensamiento interior que lo está gobernando. Y él, sin darse cuenta, como esto es espiritual, no solamente él produce y atrae esas cosas hacia él por su misma conducta, porque quizás su actitud es apaciguada o es ya está predispuesto a que le hagan eso. Y aparte de eso, el enemigo, que sí conoce de qué se trata todo esto, aprovecha a los demás. ¿Para qué? Para que acaben con esta persona. Utiliza. Por eso que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Y uno dice, es el jefe. Son los venezolanos. Son los canarios que me hacen esto. No, son los apóstoles. No, son los pastores. No, son las hermanas hembras. Porque yo me llevo bien con los hermanos varones. No. Son cosas espirituales que quisieron y quieren gobernar tu vida y vienen y utilizan personas para empeorar esa situación. Entonces, esos patrones a veces van gobernando. Esto es un ejemplo, a lo mejor hay unos mejores que este ejemplo. Pero es eso, pues. Vienen y quieren gobernar tu vida. Esos temores. A veces emprendes una cosa con mucho entusiasmo y dices, ay, yo voy a pintar toda esta iglesia, o voy a agarrar y voy a hacer las flores de aquí. Voy a hacer todas las flores de las madres. Y empieza con ese entusiasmo. Pero alguien te dice, ay, hermana, ese pétalo como que te quedó más arriba que el otro. Que yo no voy a hacer más pétalos, que yo no voy a hacer más flores. No, ahora voy a hacer espinos, para que se pullen con las espinas. Que vaya a ser la flor de la mujer del pastor, que vaya a ser la flor de no sé qué cosa. Hay que revisar esos pensamientos, porque eso no es culpa de nadie, eso tiene un patrón de pensamiento y tiene una actitud interior y un daño de Satanás, tiene una forma que no es la forma del Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos liberados de esos patrones que nos estorban, no solamente nuestra paz interior, nos afecta la salud, sino que también perjudica a los demás. Porque a veces los demás pagan también esas actitudes que no provienen del espíritu y decimos, ¿por qué esta persona no disfruta de vida y de paz? Si tiene el Señor, ay, tan bonito su esposa, y tan bonito su esposo y sus hijos, y siempre tiene la cara, como digo yo, como chivo comiendo tamarindo. Ahí, amarrar. ¿Qué es eso? Si conocemos a ese Dios tan maravilloso,
Solamente tenemos que disfrutar de lo que Él puede operar en tu mente y dejar que la palabra limpie. Satanás ofrece ideas torcidas a todo el mundo, pero no tenemos que aceptar sus ofertas, es lo que le decía. Los pensamientos van a venir a tu mente, pero tú tienes, gracias al Señor, el albedrío de decir, no lo acepto. Miren esto. Ahorita puede venir un pensamiento a tu mente allí donde tú estás, pero tú tienes la capacidad en tu misma mente de decir, no voy a seguir pensando en ti, pensamiento maligno. No voy a seguir pensando mal del hermano, no voy a seguirle dando cuerda a esto. Porque al final este mal es para mí. Yo lo cambio por el Señor. Empiezo a cantar un coro, a proclamar la palabra. Me voy. Es más, puedo proclamar, si estoy pensando mal de alguien, decir, yo amo a mi hermano y lo perdono. Lo perdono, Señor, yo lo perdono. Yo lo perdono y lo amo y te pido que lo bendigas. Donde quiera que esté, que lo prospere, Señor, ayude a salir de todo eso. Y usted sabe, el enemigo, Satanás, estás equivocado si tú crees que yo voy a seguir pensando en eso. Ya capturé que eras tú, ahora te vas, en el nombre de Jesús. Entonces, aprende cuáles ideas son aceptables por el Espíritu Santo y cuáles no. No creas que tus pensamientos, por ser pensamientos, los puedes hacer con ellos lo que quieras. El Señor dijo que si tú en tu mente codiciabas a una mujer, ¿se los dijo o no se los dijo? Sí, ya habías adulterado con ella. Sí. En el pensamiento. Igualito es con nosotras. Si nosotros en nuestro pensamiento ya matamos a la gente, con la molestia que agarramos, ya somos unos asesinos. Entonces imagínense el peso. Esto es un peso delante del Señor. Entonces el Señor nos está dando la oportunidad hoy de descubrir, a través de una práctica bonita y fácil, de ejercitar nuestra mente en pensamientos hacia Él y librarnos de estas cosas por su palabra. ¿Por qué? Porque sí le vamos a dar cuenta al Señor por todas las cosas que hagamos en este mundo. Y no es de hacer, de actuar, es hasta nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que ser santificado. Realmente, no le dé rienda suelta. El Señor dice que no es pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación. Los pensamientos y los dardos del enemigo van a venir a la mente, pero nosotros tenemos la potestad en el Señor de elegir el pensamiento correcto. Aprende cuáles ideas son aceptables por el Espíritu Santo. Di, esto que estoy pensando, ¿le agrada al Señor? No le puede agradar al Señor. Sí, Señor, pues usted sabe que yo soy muy buena y él es muy malo y usted sabe. No, Señor. Realmente a ti no te gusta que nosotros estemos con esta clase de pensamiento. Yo no quiero seguir pensando en esto, así que vete en el nombre de Jesús. Y eso va a producir en nosotros una renovación en todo sentido. Empieza por la mente, pero al final eso se va a venir proyectando en todas las cosas. ¿Seguimos? Conocer la palabra para saber lo que Dios tiene en su mente y compararlo con lo que tengo yo en la mía. ¿Cómo sé yo lo que Dios piensa si no conozco su palabra? Entonces hablábamos de eso también la semana pasada. Nosotros necesitamos conocer cómo piensa mi Dios para yo saber cómo yo no debo pensar o lo que yo debo eliminar de mi mente. ¿Es así o no es así? Si el Señor me dice a mí que el que no ama a su hermano está en muerte, ¿verdad? Y yo digo, ay, esta persona es que yo no la soporto, yo no me cae tan mal. ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué debería yo hacer en este caso con lo que hemos venido hasta ahora diciendo, María Ángela, por ejemplo? ¿Qué debemos hacer? Si a mí no me cae bien una persona y yo estoy con ese pensamiento, allá viene esa antipática, no, diosa que se cree que no sé qué, pero... Y yo puedo darle rienda a mi pensamiento, pero ya yo entendí, porque yo vine para la clase de hoy, y el Señor me habló aquí, y me dijo que yo necesito cambiar los pensamientos por los pensamientos de Él, y ya yo también escuché la predicación donde el pastor dijo que necesitamos amar a los hermanos, como a nosotros mismos, y que necesitábamos amar a los hermanos porque si no andamos en muerte. ¿Cómo hago yo, según lo que has escuchado hasta ahora, para eso?
de parte de quién viene ese pensamiento. Porque en lo que lo concientizas, pues ya tú decides si le sigues dando rienda suelta o lo cambias por lo que el Señor te está ofreciendo, pues. Y ahí inmediatamente pues podemos utilizar las herramientas espirituales que el Señor nos ha dado, como reprender al pensamiento, reprender al enemigo, proclamar la palabra y cambiar eso por ama a tu prójimo como a ti mismo, yo amo a mi hermano, no acepto que ese pensamiento, y obligo, y después de tu, esto es algo que quiero agregar, después de tu identificar el pensamiento y rechazarlo, después espontáneamente vas a obligar a tu alma a que haga todo lo contrario. Claro. Porque ya después, inmediatamente, así como se le da la orden al cerebro a que mueva el cuerpo, inmediatamente ya después de que tú concientizas el pensamiento, espontáneamente tú tienes que ir y demostrar eso que tú estás pensando, porque tú, como decíamos al principio, o sea, tú eres lo que piensas. O sea, como tú piensas, así tú eres. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado, voy a dar un ejemplo corto. Sí, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente hay un grupo de niños y yo sentía más empatía con algún niñito por X cosa, porque a lo mejor entre un grupo de niños, a lo mejor de 5 niños, yo sentía más empatía por algún niño en especial, porque no sé, o porque era niña o porque el niñito era más gracioso que otro. Entonces eso hace que el ser humano a lo mejor le haga más cariñito o le prestara un juguete con el que yo tenía feeling. Pero qué culpa tenía el otro niño que estaba también en ese grupo y que también necesitaba mi cariño y mi atención. Claro. Entonces ahí es donde tú identificas el pensamiento y tú dices, eso es maldad. Claro. Es maldad en mi corazón. Es maldad porque si son todos niños, ¿me entiendes? O porque aquel niñito, no sé, la mamá no le limpia los mocos. ¿Qué culpa tiene él de que la mamá no le limpie los mocos? O que vaya más sucito, más descuidado que los otros niños. Señor. Entonces a veces uno hace ese tipo de acepción de persona que Dios no hace. Entonces uno tiene que obligar a su alma a cambiar ese pensamiento. Y cuando tú concientizas eso, tú obligas a tu alma, y no que lo vas a hacer por hipocresía, porque a lo mejor nadie te está viendo. Es que nadie conoce tus pensamientos, solamente tú. Sí. Y solamente Dios. Pero cuando tú concientizas de que Dios está en ti y de lo que a Él le agrada, tú comienzas a regular tus pensamientos y dices, no, yo no puedo, el Espíritu te habla, y yo no puedo actuar así. Yo no puedo menospreciar a esta persona porque tenga tal condición. Yo me tengo que obligar a saludar a esa persona, porque imagínate, entonces, o abrirte, la palabra sería, sí, abrir tu corazón, pero eso solamente lo vas a lograr si empiezas a identificar el pensamiento, porque si le das rienda suelta, por ejemplo, yo tenía compañeras que eso me dolía a mí demasiado, porque a lo mejor por inmadurez en algún momento yo pude haber pensado eso de un grupo de niños, porque yo tengo años cuidando niños. Pero cuando ya yo estaba más madura y cuando ya yo me había graduado, a mí me daba mucho dolor, porque por ejemplo los niños que tenían dinero, a mí se me partía el alma, que ellas le daban terapia, metían a los papás a la consulta y sacaban sus mejores juguetes. Pero a lo mejor el niñito que era más pobrecito, que la mamá ni sabía lo que hacías tú, ella te veía como un dios y, ay sí, ahí te lo dejo. Y yo tenía compañeras que a veces nosotros nos acompañábamos en la terapia para yo ver cómo de repente ella trabajaba la actividad con ese niño. A mí me daba tanto dolor que de repente ella se ponía a hablar conmigo o sacaba su teléfono y le ponía cualquier cosa al niñito para que jugara. Como ese niño, la mamá no iba a preguntar, el niñito no hablaba, no decía lo que le hicieron en terapia. Entonces ella le estaban pagando, pero como era un niño que ella no empatizaba con él, porque era pobre o porque yo trabajaba con gente de dinero, porque la mamá era un ignorante, le ponían a hacer cualquier cosa. Y yo decía, la maldad del corazón. Entonces yo me obligaba, más bien con los pacientes que no entendían nada, y no porque yo era muy buena, porque a veces esos papás son los más complicados, o a veces son los niños más
más difíciles de tratar, porque a lo mejor un papá que sepa, te colabora con la terapia, ¿me entiendes? El niñito, tú ves que le hacen las actividades que tú dices, pero uno tiene que obligar al alma, porque el alma es mala y los pensamientos son terribles. Pues. Entonces eso es un ejemplo, pero eso nos pasa a nosotros con todo el mundo. Tienes empatía en la iglesia con alguien más que con otra persona. Entonces esa persona de repente sí la abrazas así calurosamente y la saludas y hablas con ella y le comentas cómo te fue y le echas todo el cuento, pero de repente el hermanito que nunca te ha saludado, que te cae medio mal, a esa persona le sacas el cuerpo, ¿me entiendes? Entonces son pensamientos que viene el Señor a tratar. Así es. Me gustaría compartir un versículo que el Señor... No, sí. Vamos a aprovechar porque estamos así como abiertos. Está en Zacarías, es que lo leí hoy. Ajá. Dice 16, 17, realmente es 17, pero para ponernos en situación. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Después el 17 dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Oh, Señor Jesús. Es exigente, ¿no? El Señor. Pero es que el Señor es puro y es limpio. Fíjate usted, esta palabra y las palabras de Dios muestran su corazón. Como es Él. Por eso es que nosotros necesitamos conocer la mente del Señor. No conocer la mente de como hizo las galaxias. Estoy diciendo lo que Él ha permitido que nosotros conozcamos de Él, que es a través de su palabra. Porque tú allí, cuando yo leo la palabra, hermano, yo me quebranto. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo leo la palabra y yo lloro, hermana. Yo lloro de ver mi condición y ver lo precioso que es Dios. Es horrible. Cuando uno se compara con el Señor y tú dices que feo soy de verdad. Porque el Señor es tan bello. Dime tú si esa palabra que acaba de leer la hermana, que tú no guardes nada. Es que el Señor es así. Cuando la palabra está diciendo que hagas eso, el que te lo está diciendo, el que lo escribió y lo inspiró por el Espíritu, Él es así. Entonces, como Él es así, imagínense. Si nosotros somos sus hijos, el Señor quiere que nosotros tengamos por lo menos el deseo. Empecemos con el deseo de ser transformados, hermano. Nosotros no podemos quedarnos en la condición en que estamos. Necesitamos ser sinceros en nuestro interior y decir: yo necesito ser sanado. Yo necesito cambiar mi forma de pensar para cambiar mi manera de vivir. Yo necesito conocer al Espíritu. Yo necesito conocer cómo piensa mi Dios. ¿Pero para qué? Para saber más. Para saber explicarle a ustedes. Hermana, esto a mí me habla, a mí en primer lugar. ¿Saben? Porque necesitamos conocer la palabra para saber lo que Dios tiene en su mente y compararlo con lo que yo tengo en la mente mía. Si yo no conozco la palabra, a mí nada me regula. Si yo no conozco la palabra, a mí nada me puede medir. ¿Con qué comparas los valores que tienes en tu corazón? ¿Con qué los estás midiendo? Preguntémonos. Cuando yo actúo de alguna manera, ¿a dónde lo llevo? ¿A los pies de quién lo llevo? Para saber, o a la luz de quién. Necesitamos llevarlo a la luz del Señor, ¿no es así? Bueno, vamos a seguir adelante. Evitar que nuestros pensamientos concuerden con los de Dios. Eso es parte de lo que ya dijimos. Vamos a seguir. Mientras más cambia tu mente como la de Dios, tu vida cambiará para bien. Es un proceso. Venceremos. Esto es un proceso de abrir el corazón, de abrir nuestra mente a ser cambiado. Si tú no abres tu mente, si yo no abro mi mente, jóvenes, si ustedes no abren el corazón al Señor para esto, el Señor no va a venir a ustedes y la va a transformar a juro. El Señor quiere que por amor nosotros cedamos a este amor. Y es precioso de verdad experimentar este amor del Señor. Es un proceso, hermano, porque no somos perfectos, pero vamos a ir alcanzando muchas cosas bellas en el Señor. Al servirle algo a alguien, tú vas a decir: si yo se lo sirvo a esta persona así,
también se lo debo servir a esta persona así. Yo no puedo hacer una sección de personas porque a ti no te gusta, Señor. Y usted sabe cómo es la cosa, alma de Maribel. Y así cada una su alma. Usted va a hacer lo que el Señor le agrada. ¿Yo? Vamos a empezar concientizándolo. Pero al final vamos a rendirnos espiritual mi cuerpo al Señor. A la voluntad del Señor, a como Él quiere, hermano. Esta es la clave de la felicidad, de la plena paz y de la plena victoria en el Señor, de la verdadera liberación de tantas cosas, hermano. Liberado, ser libre para amar, libre para servir, libre para todo. Pero porque vemos tanto atraso en la obra del Señor, ¿sabe? Porque se retiene la extensión del Evangelio y que corra, hermano, porque no hay transformación. No hay una plena transformación del pensamiento. Nuestros pensamientos caminan mucho y no son los de Dios precisamente. Y no se produce